Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por acompañarnos en este su programa El Consejo de Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos verso a verso. Hoy estamos en el capítulo 12, versos 6 al 8, donde veremos que el apóstol Pablo hace mención a algunos dones y vamos a ver, en primer lugar, la confusión con respecto a los dones espirituales, algunos aspectos prácticos y aclaratorios acerca de esa obra del Espíritu Santo en cada creyente de capacitarnos para ser útiles en su obra. Así que presta atención a la primera parte del tema, dones mencionados en el libro de Romanos, capítulo 12. Estamos en el libro de Romanos y vamos a considerar juntos allá en el capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Voy a leer los versos 6 al 8, libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra del Señor así, Romanos capítulo 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice el texto, que lo haga con alegría. Solamente menciono el verso 9, el amor sea sin fingimientos. Estamos estudiando el libro de Romanos, que es un llamado a la vida práctica, que es un llamado a nuestra responsabilidad cristiana. Pablo ya nos ha hecho ver y considerar la importancia de la gracia, de la misericordia en nuestras vidas. Por la gracia, por la misericordia. El verso 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestras vidas en un culto racional, es decir, entendiendo la gracia, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Luego Pablo nos dice que debemos pensar correctamente en la obra del Señor, pensar correctamente en los hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios. Y como el cristianismo es un estilo de vida y que se evidencia por nuestro conducir y nuestra disposición a actuar, Pablo nos está llevando ahora a una área práctica. Y el tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con algunos dones que el apóstol Pablo va a mencionar acá en Romanos capítulo 12, versos 8 al 6. ¿Por qué Pablo va a mencionar estos dones? Porque es de vital importancia entender los dones espirituales, porque de esta forma usted y yo edificamos, ministramos, servimos y la obra del Señor crece para su gloria. Algunas cosas importantes a destacar con respecto a los dones espirituales. Cuando estudiamos los dones espirituales en el Nuevo Testamento, hay 4 pasajes, 4 capítulos, 4 porciones de la palabra de Dios que nos hablan acerca de los dones espirituales. Estos pasajes son, en primer lugar, 1 Corintios capítulo 12, luego tenemos el libro de Romanos, el capítulo 12. También vamos a ver dones mencionados en Efesios, capítulo 4. Y el último pasaje que menciona dones y los clasifica es 1 de Pedro, capítulo 4. De estos 4 pasajes, Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 4, sacamos aproximadamente entre 18 a 19 dones espirituales. Ahora, el contexto de Romanos acá en el capítulo 12 es un llamado a la vida práctica. Los dones son importantes porque nos ayudan a desarrollarnos dentro del cuerpo de Cristo. Tiene que ver los dones con servicio y tienen que ver los dones con amor, ya que en el 1 Corintios capítulo 13 Pablo dice que la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas tiene que ver con el amor al Señor.
Mis queridos, haciendo mención de los dones, quiero destacar lo siguiente. En primer lugar, quiero que observes conmigo la confusión con respecto a los dones espirituales. Presta atención en esto. Confusión con respecto a los dones espirituales. A veces confundimos dones espirituales con habilidades naturales. Las habilidades naturales nacen con nosotros y requieren disciplina, requieren dedicación, requieren esfuerzo para poder desarrollarlas. Las habilidades son una capacidad que la poseemos desde el momento de nuestro nacimiento físico. Las heredamos, por así decir, por genética, y el éxito depende de tu esfuerzo, mi esfuerzo. Es lo que normalmente nosotros llamamos talentos. Y a veces confundimos dones espirituales con habilidades naturales, que no son lo mismo. Los dones espirituales vienen en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, por así decirlo. Comienzan en nosotros en nuestro segundo nacimiento espiritual. La confusión con respecto a los dones espirituales. A veces viene la confusión con respecto a los dones espirituales porque confundimos los dones espirituales con un oficio. Por ejemplo, algunos de ustedes, de los que nos están viendo, o algunas personas, han ejercido dentro de la iglesia el oficio de diácono. Sabemos que los diáconos son servidores y que tienen que ver con aspectos prácticos en la obra del Señor, pero no necesariamente por tener el oficio de diácono significa que tienen el don de servicio, pero sí los diáconos deben servir. De igual forma, aquellos que han ejercido en los ministerios públicos de ancianato, como ancianos. Algunos han ejercido el don de anciano sin tener necesariamente la capacidad o el don de administrar, o tal vez el don de la enseñanza, que son parte importante en el reconocimiento de aquellos hombres que son servidores. ¿Por qué? Porque los dones espirituales no es lo mismo que un oficio. Los dones espirituales, y a veces confundimos estos dones por creer que tenemos un oficio, una responsabilidad. Creemos que ya tenemos el don espiritual. Estamos hablando sobre la confusión con respecto a los dones espirituales. También puede ocurrir que confundimos dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo, que son dos verdades completamente diferentes. El fruto del Espíritu Santo, todos los creyentes deben poseer todos esos atributos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Deben estar estas 9 características en nosotros porque describen el carácter. Y el fruto del Espíritu tiene que ver más que con el carácter del cristiano que con su servicio. De hecho, no todos los creyentes tienen los mismos dones y no todos tienen más de 1, 2 o 3 dones como mucho. No poseemos todos los dones espirituales, y los dones tienen que ver más que nada con el servicio, mientras que el fruto del Espíritu tiene que ver en nosotros con el aspecto del el carácter de la vida cristiana, que son consideraciones importantes que nosotros debemos tener. Ahora, ten cuidado, porque a veces confundimos dones espirituales con las habilidades naturales, o confundimos los dones espirituales con un oficio, o confundimos los dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte algo. A veces hay una falsa atribución a los dones espirituales. Creer que por tener algún don en especial tenemos más ventajas espirituales. Los dones no nos hacen más espirituales. Que usted posea un don, misericordia, repartir, liderar, presidir, comunicar, exhortar, no importa el don que usted tenga, no necesariamente la posesión de un don te hace más espiritual. De hecho, el gran caso en la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, verso 7, Pablo reconoce que a esta iglesia no le faltaba ningún don espiritual. En otras palabras, fueron ricamente dotados por el Espíritu Santo con dones espirituales. Lo ves en el capítulo 1, verso 7 de 1 Corintios. Pero en el capítulo 3, y como hemos estudiado dominicalmente, Pablo dice: no puedo hablar con ustedes, tratarles como creyentes espirituales, sino como a niños espirituales, como a carnales. Hermanos, no puedo hablaros, dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1, como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque el ejercicio de un don espiritual no necesariamente evidencia mi espiritualidad. De hecho,
Podemos utilizar los dones espirituales carnalmente. Enseñar, presidir, dirigir, administrar con motivos carnales, con motivos egoístas. ¿Sabes dónde se verá esto? Frente a Cristo en el tribunal, cuando cada uno de nosotros demos cuenta al Señor. Ahora, los dones no nos hacen más espirituales, o un mejor don, si lo podemos clasificar así, no nos garantiza un mejor ministerio. Los dones son para servicio, no para servirnos de los dones espirituales. Hay quienes que pretenden a través de un don estar en cierta posición de autoridad sobre los demás. Son motivaciones carnales. Un mejor don, déjame decirte algo, no garantiza en el cielo un mejor galardón. ¿Por qué? Porque el uso de los dones tiene que ver no simplemente con lo que hacemos, la capacidad que hemos recibido para hacer cosas, sino también tiene que ver con la motivación por la cual hacemos las cosas. Es por eso que eso lo juzgará Dios en su debido tiempo. A veces alabamos al que está al frente, el que sabe mucho de Biblia, que tiene una gran capacidad de oratoria, que comunica muy bien, pero la pregunta es, ¿para quién lo está haciendo? ¿Para quién desarrollamos los dones? ¿Para ser vistos por los ojos de los hombres? Recuerda que todos nosotros un día daremos cuenta y el Señor revelará exactamente lo que hay en nuestros corazones. Esas son, por así decir, algunas consideraciones que tienen que ver con confusión con respecto a los dones espirituales. Déjame decirte algo, un don espiritual no tiene nada que ver con nuestros talentos y nuestras habilidades naturales. Un don espiritual no significa un oficio dentro de la obra del Señor. Los dones espirituales no son el fruto del Espíritu y también podemos atribuir falsos conceptos o creencias a dones espirituales. Que yo posea dones no significa que soy espiritual. Puedo servirme de los dones y no servir con mis dones, y puedo pretender impactar o buscar una posición cuando lo que debo hacer es servir al pueblo del Señor. Ahora, volviendo a Romanos, al capítulo 12, quiero que observes conmigo, consideremos juntos ahora lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a los dones espirituales. Vamos a ver algunas consideraciones que hace acá. Consideremos los dones mencionados en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. El apóstol Pablo va a mencionar el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de tener misericordia. Algunos dones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dones que el apóstol Pablo va a mencionar, y quiero que los observes porque tú debes tener alguno de estos dones espirituales. El primero que el apóstol Pablo va a mencionar tiene que ver acá con el don de profecía o el don de profeta. Obsérvalo, el de profecía, el que tiene el don de profecía, use conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. El don de profecía, escúchame bien, el profeta era una persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar revelación directa de Dios a los hombres. Hay un poco de diferencia entre los profetas antiguo testamentarios, porque los profetas del Antiguo Testamento todos proyectaron sus profecías hacia la nación de Israel, mensajes predicativos y predentivos hablando del futuro y la venida del Mesías, la restauración de la nación de Israel. Es por eso que se dice en el Nuevo Testamento que todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, y que es el último de los profetas, y lo es, el último de los profetas de la antigua dispensación del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento encontramos el ejercicio de algunas personas que tenían don de profecía, que más que nada tiene que ver con entregar una revelación directa de parte de Dios o a una persona o a una comunidad específica, cuando aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Profetizar quiere decir anunciar el mensaje, indicaba presidir y predicar, pero en ambos casos tiene que ver con lo que Dios iba comunicando directamente a un personaje. ¿Recuerdas el caso de Agabo, cuando toma el cinto del apóstol Pablo y lo ata a sus pies y comienza a decir que así va a ocurrir aquel que es dueño de ese cinturón, que estaba anunciando lo que ocurriría con el apóstol Pablo cuando él viajó hacia Jerusalén?
Ahora, en este caso, estos dones, el don de profecía, fue utilizado en el parte del primer siglo de la era cristiana, mientras el canon, mientras Dios estaba revelando su palabra, mientras la palabra de Dios comenzaba a escribirse, mientras los apóstoles, mientras Pablo, mientras Pedro, mientras Juan, aún Juan el teólogo, escribía la palabra del Señor. Creo que hoy este don no está operativo. ¿Por qué razón? En primer lugar, por su carácter fundacional. Cuando alguien construye un edificio, lo primero, después de nivelar, de medir, de hacer los cálculos, lo primero que se pone en una construcción es el fundamento. Y leo en Efesios capítulo 6, verso 20, y este es un versículo que debes conocer y marcar en tu Biblia. En Efesios capítulo 2, verso 20, describe que el ministerio profético tenía un ministerio de fundación, carácter fundacional. Dice Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escúcheme bien, los profetas en el Nuevo Testamento fueron utilizados por Dios para recibir el mensaje que se convertiría, escúcheme bien, en el manual, la palabra de Dios. Es por eso que Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. En una construcción, en un edificio, solamente se pone un fundamento una sola vez. Y los profetas, al recibir la palabra de Dios, al comunicar la palabra de Dios, estaban cumpliendo su carácter fundacional. Otra cosa importante, ellos tenían un propósito y tenían también una finalidad. La finalidad del profeta era proclamar la voluntad de Dios cuando aún no había Nuevo Testamento, para guiar a los santos. Mientras las cartas de Pablo no circularan, mientras la palabra de Dios no se extendiese, ellos estaban siendo instrumentos en las iglesias para llevar el mensaje. Una vez puesto el fundamento, su ministerio ya no sería necesario. Proclamaban en parte el mensaje de Dios hasta que la profecía cesara. Dios en su gracia nos capacita a quienes, a sus hijos, y para eso debemos estar seguros de que somos un hijo, una hija de Dios, y tú debes tomar esa decisión de reconocer a Cristo como tu Salvador en tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y hacer la oración del pecador diciéndole a Jesús: sálvame, cambia mi vida. Ahora, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tu deber es servir al Señor en una iglesia. Es por eso que quiero animarte a que dispongas de tu corazón, de buscar un lugar donde crecer en la palabra del Señor, donde profundizar tu conocimiento acerca de las verdades de Dios, y también dispongas tu corazón para servir al Señor, ya que ese es un llamado y un día todo creyente tendrá que dar cuenta. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para ti, y recuerda que nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este su programa El Consejo de Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos verso a verso. Hoy estamos en el capítulo 12, versos 6 al 8, donde veremos que el apóstol Pablo hace mención a algunos dones, y vamos a ver en primer lugar la confusión con respecto a los dones espirituales, algunos aspectos prácticos y aclaratorios acerca de esa obra del Espíritu Santo en cada creyente de capacitarnos para ser útiles en su obra. Así que presta atención a la primera parte del tema, dones mencionados en el libro de Romanos, capítulo 12. Estamos en el libro de Romanos y vamos a considerar juntos allá en el capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Voy a leer los versos 6 al 8. Libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud.
el que hace misericordia, dice el texto, que lo haga con alegría. Solamente menciono el verso 9, el amor sea sin fingimientos. Estamos estudiando el libro de Romanos, que es un llamado a la vida práctica, que es un llamado a nuestra responsabilidad cristiana. Pablo ya nos ha hecho ver y considerar la importancia de la gracia, de la misericordia en nuestras vidas. Por la gracia, por la misericordia. El verso 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestras vidas en un culto racional, es decir, entendiendo la gracia, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Luego Pablo nos dice que debemos pensar correctamente en la obra del Señor, pensar correctamente en los hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios. Y como el cristianismo es un estilo de vida y que se evidencia por nuestro conducir y nuestra disposición a actuar, Pablo nos está llevando ahora a una área práctica. Y el tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con algunos dones que el apóstol Pablo va a mencionar acá en Romanos capítulo 12, versos 8 al 6. ¿Por qué Pablo va a mencionar estos dones? Porque es de vital importancia entender los dones espirituales, porque de esta forma usted y yo edificamos, ministramos, servimos y la obra del Señor crece para su gloria. Algunas cosas importantes a destacar con respecto a los dones espirituales. Cuando estudiamos los dones espirituales en el Nuevo Testamento, hay 4 pasajes, 4 capítulos, 4 porciones de la palabra de Dios que nos hablan acerca de los dones espirituales. Estos pasajes son, en primer lugar, 1 Corintios capítulo 12, luego tenemos el libro de Romanos, el capítulo 12. También vamos a ver dones mencionados en Efesios, capítulo 4. Y el último pasaje que menciona dones y los clasifica es 1 de Pedro, capítulo 4. De estos 4 pasajes, Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 4, sacamos aproximadamente entre 18 a 19 dones espirituales. Ahora, el contexto de Romanos acá en el capítulo 12 es un llamado a la vida práctica. Los dones son importantes porque nos ayudan a desarrollarnos dentro del cuerpo de Cristo. Tiene que ver los dones con servicio y tienen que ver los dones con amor, ya que en el 1 Corintios capítulo 13 Pablo dice que la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas tiene que ver con el amor al Señor. Mis queridos, haciendo mención de los dones, quiero destacar lo siguiente. En primer lugar, quiero que observes conmigo la confusión con respecto a los dones espirituales. Presta atención en esto. Confusión con respecto a los dones espirituales. A veces confundimos dones espirituales con habilidades naturales. Las habilidades naturales nacen con nosotros y requieren disciplina, requieren dedicación, requieren esfuerzo para poder desarrollarlas. Las habilidades son una capacidad que la poseemos desde el momento de nuestro nacimiento físico. Las heredamos, por así decir, por genética, y el éxito depende de tu esfuerzo, mi esfuerzo. Es lo que normalmente nosotros llamamos talentos. Y a veces confundimos dones espirituales con habilidades naturales, que no son lo mismo. Los dones espirituales vienen en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, por así decirlo. Comienzan en nosotros en nuestro segundo nacimiento espiritual. La confusión con respecto a los dones espirituales. A veces viene la confusión con respecto a los dones espirituales porque confundimos los dones espirituales con un oficio. Por ejemplo, algunos de ustedes, de los que nos están viendo, o algunas personas han ejercido dentro de la iglesia el oficio de diácono. Sabemos que los diáconos son servidores y que tienen que ver con aspectos prácticos en la obra del Señor, pero no necesariamente por tener el oficio de diácono significa que tienen el don de servicio, pero sí los diáconos deben servir. De igual forma, aquellos que han ejercido en los ministerios públicos de ancianato, como ancianos. Algunos han ejercido el don de anciano sin tener necesariamente la capacidad o el don de administrar, o tal vez el don de la enseñanza, que son parte importante en el reconocimiento de aquellos hombres que son servidores. ¿Por qué?
Porque un don, los dones espirituales no es lo mismo que un oficio. Los dones espirituales, y a veces confundimos estos dones por creer que tenemos un oficio, una responsabilidad, creemos que ya tenemos el don espiritual. Estamos hablando sobre la confusión con respecto a los dones espirituales. También puede ocurrir que confundimos dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo, que son dos verdades completamente diferentes. El fruto del Espíritu Santo, todos los creyentes deben poseer todos esos atributos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Deben estar estas 9 características en nosotros porque describen el carácter. Y este fruto del Espíritu tiene que ver más que con el carácter del cristiano que con su servicio. De hecho, no todos los creyentes tienen los mismos dones y no todos tienen más de 1, 2 o 3 dones como mucho. No poseemos todos los dones espirituales y los dones tienen que ver más que nada con el servicio, mientras que el fruto del Espíritu tiene que ver en nosotros con el aspecto del el carácter de la vida cristiana, que son consideraciones importantes que nosotros debemos tener. Ahora, ten cuidado, porque a veces confundimos dones espirituales con las habilidades naturales, o confundimos los dones espirituales con un oficio, o confundimos los dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte algo. A veces hay una falsa atribución a los dones espirituales. Creer que por tener algún don en especial tenemos más ventajas espirituales. Los dones no nos hacen más espirituales. Que usted posea un don, misericordia, repartir, liderar, presidir, comunicar, exhortar, no importa el don que usted tenga, no necesariamente la posesión de un don te hace más espiritual. De hecho, el gran caso en la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, verso 7, Pablo reconoce que a esta iglesia no le faltaba ningún don espiritual. En otras palabras, fueron ricamente dotados por el Espíritu Santo con dones espirituales. Lo ves en el capítulo 1, verso 7 de 1 Corintios. Pero en el capítulo 3, y como hemos estudiado dominicalmente, Pablo dice: no puedo hablar con ustedes, tratarles como creyentes espirituales, sino como a niños espirituales, como a carnales. Hermanos, no puedo hablaros, dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1, como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque el ejercicio de un don espiritual no necesariamente evidencia mi espiritualidad. De hecho, podemos utilizar los dones espirituales carnalmente. Enseñar, presidir, dirigir, administrar con motivos carnales, con motivos egoístas. ¿Sabes dónde se verá esto? Frente a Cristo en el tribunal, cuando cada uno de nosotros demos cuenta al Señor. Ahora, los dones no nos hacen más espirituales, o un mejor don, si lo podemos clasificar así, no nos garantiza un mejor ministerio. Los dones son para servicio, no para servirnos de los dones espirituales. Hay quienes que pretenden a través de un don estar en cierta posición de autoridad sobre los demás. Son motivaciones carnales. Un mejor don, déjame decirte algo, no garantiza en el cielo un mejor galardón. ¿Por qué? Porque el uso de los dones tiene que ver no simplemente con lo que hacemos, la capacidad que hemos recibido para hacer cosas, sino también tiene que ver con la motivación por la cual hacemos las cosas. Es por eso que eso lo juzgará Dios en su debido tiempo. A veces alabamos al que está al frente, el que sabe mucho de Biblia, que tiene una gran capacidad de oratoria, que comunica muy bien, pero la pregunta es, ¿para quién lo está haciendo? ¿Para quién desarrollamos los dones? ¿Para ser vistos por los ojos de los hombres? Recuerda que todos nosotros un día daremos cuenta y el Señor revelará exactamente lo que hay en nuestros corazones. Esas son, por así decir, algunas consideraciones que tienen que ver con confusión con respecto a los dones espirituales. Déjame decirte algo, un don espiritual no tiene nada que ver con nuestros talentos y nuestras habilidades naturales. Un don espiritual no significa un oficio dentro de la obra del Señor. Los dones espirituales no son el fruto del Espíritu y también
podemos atribuir falsos conceptos o creencias a dones espirituales. Que yo posea dones no significa que soy espiritual. Puedo servirme de los dones y no servir con mis dones, y puedo pretender impactar o buscar una posición cuando lo que debo hacer es servir al pueblo del Señor. Ahora, volviendo a Romanos, al capítulo 12, quiero que observes conmigo, consideremos juntos ahora lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a los dones espirituales. Vamos a ver algunas consideraciones que hace acá. Consideremos los dones mencionados en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. El apóstol Pablo va a mencionar el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de tener misericordia. Algunos dones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dones que el apóstol Pablo va a mencionar, y quiero que los observes porque tú debes tener alguno de estos dones espirituales. El primero que el apóstol Pablo va a mencionar tiene que ver acá con el don de profecía o el don de profeta. Obsérvalo, el de profecía, el que tiene el don de profecía, use conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. El don de profecía, escúchame bien, el profeta era una persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar revelación directa de Dios a los hombres. Hay un poco de diferencia entre los profetas antiguo testamentarios, porque los profetas del Antiguo Testamento todos proyectaron sus profecías hacia la nación de Israel, mensajes predicativos y predentivos hablando del futuro y la venida del Mesías, la restauración de la nación de Israel. Es por eso que se dice en el Nuevo Testamento que todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, y que es el último de los profetas, y lo es, el último de los profetas de la antigua dispensación del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento encontramos el ejercicio de algunas personas que tenían don de profecía, que más que nada tiene que ver con entregar una revelación directa de parte de Dios o a una persona o a una comunidad específica, cuando aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Profetizar quiere decir anunciar el mensaje, indicaba presidir y predicar, pero en ambos casos tiene que ver con lo que Dios iba comunicando directamente a un personaje. ¿Recuerdas el caso de Agabo, cuando toma el cinto del apóstol Pablo y lo ata a sus pies y comienza a decir que así va a ocurrir aquel que es dueño de ese cinturón, que estaba anunciando lo que ocurriría con el apóstol Pablo cuando él viajó hacia Jerusalén? Ahora, en este caso, estos dones, el don de profecía, fue utilizado en el parte del primer siglo de la era cristiana, mientras el canon, mientras Dios estaba revelando su palabra, mientras la palabra de Dios comenzaba a escribirse, mientras los apóstoles, mientras Pablo, mientras Pedro, mientras Juan, aún Juan el teólogo, escribía la palabra del Señor. Creo que hoy este don no está operativo. ¿Por qué razón? En primer lugar, por su carácter fundacional. Cuando alguien construye un edificio, lo primero, después de nivelar, de medir, de hacer los cálculos, lo primero que se pone en una construcción es el fundamento. Y leo en Efesios capítulo 6, verso 20, y este es un versículo que debes conocer y marcar en tu Biblia. En Efesios capítulo 2, verso 20, describe que el ministerio profético tenía un ministerio de fundación, carácter fundacional. Dice Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escúcheme bien, los profetas en el Nuevo Testamento fueron utilizados por Dios para recibir el mensaje que se convertiría, escúcheme bien, en el manual, la palabra de Dios. Es por eso que Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. En una construcción, en un edificio, solamente se pone un fundamento una sola vez. Y los profetas, al recibir la palabra de Dios, al comunicar la palabra de Dios, estaban cumpliendo su carácter fundacional. Otra cosa importante, ellos tenían un propósito y tenían también una finalidad. La finalidad del profeta era
proclamar la voluntad de Dios cuando aún no había Nuevo Testamento para guiar a los santos. Mientras las cartas de Pablo no circularan, mientras la palabra de Dios no se extendiese, ellos estaban siendo instrumentos en las iglesias para llevar el mensaje. Una vez puesto el fundamento, su ministerio ya no sería necesario. Proclamaban en parte el mensaje de Dios hasta que la profecía cesara. Dios en su gracia nos capacita a quienes, a sus hijos, y para eso debemos estar seguros de que somos un hijo, una hija de Dios, y tú debes tomar esa decisión de reconocer a Cristo como tu Salvador en tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y hacer la oración del pecador diciéndole a Jesús: sálvame, cambia mi vida. Ahora, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tu deber es servir al Señor en una iglesia. Es por eso que quiero animarte a que dispongas de tu corazón, de buscar un lugar donde crecer en la palabra del Señor, donde profundizar tu conocimiento acerca de las verdades de Dios, y también dispongas tu corazón para servir al Señor, ya que ese es un llamado y un día todo creyente tendrá que dar cuenta. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para ti, y recuerda que nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.